Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, Domingo Faustino Sarmiento, con la participación especial del escritor Noé Chitric. Por Mitre. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. El hombre de la ciudad y el hombre de campo reflejan dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro. El enfrentamiento entre las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca. El paso de una época a otra. Domingo Faustino Sarmiento. Seguimos en Historia Confidencial y estábamos acá con Noé Chitric hablando de Sarmiento y estábamos hablando de un libro suyo sobre Facundo, ¿no es cierto? Y usted estaba contando un aspecto de muerte y resurrección de Facundo. Sí, digamos, el punto de partida es la oposición clásica civilización-barbarie. Pero cuando tiene que ubicar físicamente la civilización y la barbarie, las cosas empiezan a confundirse, a confundírsele. Sí. Porque encuentra porque tiene que reemplazar esos términos, civilización, barbarie, al localizarlo, civilización estaría en las ciudades y barbarie estaría en el campo, en el interior. Exacto. Entonces ya el conflicto es Buenos Aires interior. Claro. Y ya tiene, aparentemente este paso le da un carácter más político a la cosa, esos ataques a Rosas se centran en eso. Claro. Pero ahí hay una dificultad para él mismo, porque en este momento la barbarie está en la ciudad. Claro. Y la civilización está en otra parte. Claro. En las ciudades ya hay barbarie, en Córdoba, por ejemplo, la barbarie religiosa, en Buenos Aires, Rosas. Ahora, pero Rosas es un producto del campo. Claro. Entonces hay una red muy intrincada que hace que en cierto momento él salga a reivindicar la figura de Facundo porque fue sensible a ciertas ideas que venían de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo Constitución, etcétera, educación, y claro, y por oposición a Rosas. Entonces es un entretejido bastante complejo, ¿no? Sutil y contradictorio que impide, me parece, hacer un juicio definitivo de tipo ideológico, así estaba por esto, por esto. Era una materia. El criterio de civilización de Sarmiento creo que está bastante influido también por lo externo, ¿no? Por lo europeo y demás. Creo que lo civilizatorio era lo que era más sensible a la influencia pero exterior, mire, ¿no? Mire, perdóneme, pero yo escribí un artículo sobre Facundo a partir de la publicación de algunos diarios de Facundo, ya no recuerdo, esto debe haber sido en los años 60. Y bueno, yo vi que Facundo manejaba las mismas ideas de progreso que la gente de Buenos Aires. Eran las ideas en curso. No importa. Por eso hay quienes dicen que eso fue la causa de su muerte, ¿no? En todo caso, porque él se erigía en una alternativa federal a Rosas, ¿no? Porque está en el momento bien. de morir, Facundo estaba levantando pero no era, la idea de la Constitución. Lo curioso es por qué lo curioso es por qué lo elige justamente a él, ¿no? ¿Por qué elige a Facundo, no? Porque es de la zona, por empezar, y porque políticamente sí, todo su entorno, su familia, él mismo tiene que emigrar y entonces lo toma como emblema. Pero luego no podía ignorar, o podía ignorar, de hecho a lo mejor lo ignoró, que las ideas de Facundo sobre el país eran las mismas que estaban en curso. No había otras ideas. Las otras ideas que estaban en curso eran las coloniales, eran los restos coloniales, eran lo que hoy podemos llamar el conservadorismo, la derecha, etcétera. Está claro que Facundo era más progresista que Rosas, digamos. Toda la vida. Absolutamente. No sé si más progresista, por lo menos se presentaba como la posibilidad de la articulación entre federales y unitarios. O sea, era claramente un caudillo federal que había tomado bastante de las ideas
unitarias, ¿no es cierto? Y por ejemplo la idea de la Constitución. La idea de la Constitución podía ser unitaria, pero la idea de la producción industrial no era tan unitaria. Claro. Era también, porque un tipo como Rivadavia, utopista, así furioso, pensaba también en industria. Y Sarmiento también. Sarmiento sí, hay un trabajo de un historiador, Félix Weinberg, ¿no? Que muestra los planes de industrialización de Tucumán que formuló Sarmiento y que propugnó Sarmiento. Y lo mismo el cultivo de la famosa historia de la escuela primaria del el gusano de seda, y las viñas en Mendoza. Es decir, tenía una idea de país moderno, burgués, desde luego, no se puede pretender otra cosa, ¿no? Hablemos un poco de Sarmiento persona, Sarmiento con su vida afectiva, sus pasiones. La lástima es que yo no lo conocí para hablar de ese punto. Pero hay restos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Es una vida apasionada, ¿no? Sí. En todo sentido. A mí me parece una cosa muy fascinante, siempre me divertió esa carta cuando le escribe a Juan María Gutiérrez, cuando le cuenta que la conoció a la Mariquita Sánchez de Thompson, ya cuando la Mariquita en decadencia. Es una persona grande, y le cuenta que tuvo una gran elección en la carta de Juan María Gutiérrez. Y dice, la tengo por acá cerca. Dice, a cualquiera le puede suceder otro tanto. Me sorprendí víctima triste de una elección tan porfiada que estaba a punto de interrumpirle, y no obstante sus 60 años violarla. Está hablando de la Mariquita. Bueno, mirá vos. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado. Esto es solo para ponderarles nuestra amistad. Dice, me salvó. No la salvó Mariquita, se salvó él, digamos. El atentado era tan desparpajada. Sí, bueno, además era tanta confianza, ¿no? Era un Latin lover, ¿no? Un hombre que tenía así una debilidad por las mujeres. Seguramente tenía, bueno, está la famosa historia con la Vélez Arfield, ¿no? Aurelia, y después la otra, la que fue su mujer, de la que tenía un hijo, el famoso Benita Dominguito, en fin. Hay una vida personal muy fuerte, pero sobre todo hay una vida pública. Y yo insisto sobre esta idea y recuerdo algunas anécdotas. Podría contar dos por lo menos. Una es que había descubierto el Tigre. Sí. ¿No? Estaba tan entusiasmado con el Tigre que un domingo se agenció un barco de la Armada, cargó a todo el ministerio, a todo el gabinete, y se lo llevó al Tigre para que vieran las posibilidades que tenía eso. Que era selvático, Claro. Y él decía, acá hay un porvenir, ¿no? Y tenía razón. Y hasta el Nordelta ahora. Claro. La fortuna. Es fantástico. Y la segunda es esta, es presidente, deja de ser presidente y, bueno, va a un cargo, Consejo Nacional de Educación, algo que él había formulado, pero en definitiva que depende de Avellaneda, del otro presidente. Pero hay otra cosa que es más interesante todavía, que él piensa que en lo que fue los predios de Rosas, y que hoy es Palermo, que era ya San Benito, ¿no? De Palermo, hay que hacer un parque, claro, que a la manera europea, un parque que imitara el Bois de Boulogne. El Bois de Boulogne. Claro. Ahora, para hacer el parque, él pidió que lo dejaran dirigir la construcción del parque. Es algo que quizás no se sepa demasiado. Entonces pedía, y en su correspondencia pedía ejemplares de árboles a todo el mundo. Y él mismo los recibía ahí, y él mismo controlaba que se plantaran. El Parque 3 de Febrero es obra de Sarmiento, pero lo hizo después de haber sido presidente. Estaba ahí viendo cómo plantaban los árboles. Ahora, un tipo, realmente a mí todo eso me parece muy conmovedor, me parece muy importante. Recién hablabas de lo del Tigre. Le voy a leer una carta que le envía a Dominguito. Dominguito se ve que es chico en ese momento. Empieza culpabilizando un poco, pero después dice, mucho me contraría recibir cartas de tu mamá sin que vengan acompañadas de las tuyas. Veo que no piensas en mí, que prefieres jugar a dar un momento de placer. No me sucede a mí lo mismo, me preocupo de ti siempre y de hacerte feliz. Bueno. Después pasa a contarle, te tengo muchas cosas nuevas y agradables. Poseo una isla en la boca del Paraná donde levantaré una magnífica casa de campo. Ya estoy haciendo plantar árboles que dan mucho producto para la leña. Y como las islas son muchas y los vecinos eran Mitre, Albarracín y Zarratea, y centenares de amigos,
Tendremos luego botes, faludas, lanchas, góndolas venecianas y vapores para visitarnos. Venir al teatro a Buenos Aires, pues los canales que dividen las islas no son más anchos que una calle y navegan desde ahora por ellos 3.000 buques de cabotaje y los vapores que van al Paraguay y ríos arriba. Es un paraíso terrenal, una California que he descubierto yo, aunque todos la conocían y algunos vivían en ella. Fantástico. Pero además, perdón, la prosa. La prosa, sí. Sí, no, maravilloso. Y los 3.000 buques de cabotaje. Sí, esa es la exageración. La orden de las 100.000 buques. Acá tengo una anécdota muy linda que es cuando él era inspector de escuelas. Y se cumplieron sus funciones de inspector de escuelas, llegó sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemáticas, pero flojos en gramática, y se lo hizo saber al maestro. Este, asombrado, le dijo: no creo que sean importantes los signos de puntuación. Que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón: el maestro dice, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento, dice el maestro. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas, y la frase quedó así: el maestro, dice el inspector, es un ignorante. Bueno, y hablando de escuelas, otra anécdota tan interesante, ¿no? La capacidad del detalle, ¿no? La grandiosidad y el detalle. Él, por ejemplo, intervenía en la estructura de las sillas de los bancos para los chicos de la escuela, el tamaño de los bancos. Todo lo tenía previsto, todo, pensaba en todo. Las cartillas de educación popular, ¿no? Esas cosas. Pensaba en todo, hasta en eso. Es decir, ahora a mí me han vendido y estoy ocupando un sillón adecuado a mi computadora y todo lo demás, y esto es una obra de arquitectura, de ingeniería y qué sé yo qué. Sí. Nadie piensa que los chicos están sentados en algún lugar. Él sí pensaba que los chicos debían estar sentados en un lugar adecuado. ¿Por qué muere en Paraguay? ¿Por qué elige el Paraguay para morir? Fíjese que no lo sé muy bien. Yo lo único que he arriesgado es una explicación. Pero la verdad que el clima es espantoso, ¿no? Yo lo único que he elegido es una explicación psicologista de que ahí murió su hijo en Paraguay. Probablemente, ¿no? Pero sobre todo porque es una muerte que ya lo culpabiliza mucho, porque cuando muere Dominguito está en pleno conflicto de relación con su madre y está en esos típicos divorcios donde ponen los hijos de por medio. Y Dominguita lo ha acusado a él de haberse quedado con la fortuna de la madre. De no pagarle las pensiones. Está en un momento de muy mala relación cuando mueren. Pero bueno, el argumento que da es al benigno clima del Paraguay, pero la verdad que no es muy benigno, ¿no? Es muy húmedo, y eso es lo que dice en la carta que le manda a Aurelia para que vaya. Hay días Colobrero y Carolina nos piden que vayamos a un corte. No será, para terminar, que está imitando a San Martín. Puede ser, ¿eh? Que se retira cuando las cosas andan mal. Puede ser. Todos los días irrito susceptibilidades y crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Debiera ser más prudente, pero en punto de prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores, que dejan para la hora de la muerte la enmienda. Domingo Faustino Sarmiento. Acá estamos otra vez con Noé Gitric en Historia Confidencial. No nos olvidemos del concurso. Bueno, la pregunta es: ¿quién fue el benefactor de San Martín en el exilio? Y nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Bueno, Noé, yo te quería preguntar un poco sobre las rivalidades de Sarmiento. Por ejemplo, hay ahí una rivalidad importante con Alberdi, ¿no? Muy fuerte. Sí, claro. El debate maravilloso, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y tampoco sé mucho de eso, ¿no? No sé nada de nada, pero bueno, menos todavía de ese punto. Que Sócrates dice, uno solo le leyó a Sócrates. Bueno, yo trato de tener grandes ejemplos y no pequeños. El gran ejemplo es que no sé nada. El pequeño, yo sé todo sobre eso, soy especialista. No es cierto. Me parece que es una típica situación de exilio también, ¿no? Digo, yo he vivido el exilio en México unos cuantos años y la capacidad de dividirnos y de antagonizar era fantástica. Era muy superior a la de
reunirnos, claro. ¿no? Y cada intento de reunión implicaba casi de inmediato una escisión. Lo mismo debió haber pasado en el exilio romántico, claro. ¿no? En Montevideo también, tampoco Gutiérrez estaba tan contento con Florencio Varela, sí, bueno, o qué sé yo, ¿no? Y con Doña Mariquita, que fue evocada hace un momento como presa. Pero la principal antinomia de Sarmiento Verde surge a raíz del conflicto Urquiza-Buenos Aires. No, pero ya antes, la polémica en Chile es anterior. Y luego, digamos, como que avanza las diferencias y entonces las alianzas políticas, sí, porque Sarmiento desconfía de Urquiza, desconfía mucho, pero no tiene más remedio que entrar. Y entonces entra ya con grandes ínfulas, así, el boletinero mayor y todo ese tipo de cosas. Saque esa foto con ese disfraz de coronel. En cambio, Alberdi le ve posibilidades a Urquiza. Y Sarmiento está muy comprometido con la política porteñista, ¿no? Por algo se le dice el profeta de la Pampa, es un hombre que ha nacido en San Juan, en medio de las montañas, sin embargo se lo reivindica como profeta de Pero la Pampa. También él dice porteño en el interior, provincial en Buenos Aires. Sí. Esos espíritus de contradicción también muy arbitrarios, pero son el aspecto, yo creo que el aspecto social. ¿A usted le parece que de alguna manera Sarmiento es el vínculo entre el 37 y el 80 de alguna manera? Claro que sí. Claro que sí, es el que le da forma a las ideas del 37. Aclaremos que es el 37. Las canciones del 37, ¿no? Los románticos argentinos, aquellos del salón literario de don Marcos Sastre, que van a terminar todos en el exilio, ¿no? Echeverría, Alberdi, Gutiérrez. Bueno, pero lo fundamental es que ellos, estos jóvenes, porque eran muy jóvenes, claro, se plantean el problema del presente y del futuro del país, claro, que así se llama como alternativa, porque al principio no son unitarios, ¿no? Ellos plantearon una alternativa entre unitarios y federales. Exactamente. No, nunca son unitarios. Claro, nunca son unitarios. Claro, además, ¿es cierto? Es una idea, es como decir, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos de aquí en el futuro? Acá tenemos elementos dispersos, a ver qué congruencia hay entre todos ellos y qué país se puede hacer. Eso lo formulan en el 37, hasta el punto incluso cultural. ¿Recuerdan ustedes también esa cosa tan divertida que siendo el español el idioma del opresor, Gutiérrez dice tenemos que cambiar de idioma y propone el francés, que es la lengua de la libertad y cultura del futuro. En un momento eso lo declara Echeverría después. Lo ven a Rosas como un héroe romántico, inclusive tratan una aproximación con Rosas. Así es. Lo que pasa es que Rosas reunía todas pero Rosas ha librado 2 guerras contra Francia. Reunía las condiciones de héroe romántico, ¿no? De alguna manera. Absolutamente. De personaje. Personaje romántico. Más que héroe, claro, personaje romántico. Hay que entender que estos eran muy afrancesados y Rosas libra 2 guerras contra Francia. Era una relación un poco difícil. Claro, pero había en él reunía las condiciones. Hay otra cosa. Ya hay muchos más elementos, me parece. Ahí me apareció, lo tengo anotado en alguna parte, una especie de resolución de Rosas cerrando la universidad y bloqueando la cultura y demás. Entonces, yo creo que la generación del 37 eran intelectuales. Ahora, proyectémoslo a la actualidad. Cuando a nosotros, intelectuales, nos tocan, tenemos una respuesta. Claro. No nos gusta. Pero y no hacemos el peronismo. Claro, no hacemos un análisis global. Decimos qué bárbaros, han cerrado la universidad. Estamos siempre llorando, ¿no?, por la situación de la universidad y de la ciencia, pero es que estamos en ella, la conocemos y la queremos. Claro. Lo mismo pasó en aquel momento. Rosas tenía actitudes completamente medievales en el terreno de la cultura. Siempre han estado en contra de los sectores populares. Como digamos, en eso los intelectuales también estuvieron, los intelectuales como Milford, digamos, estuvieron muy masivamente en contra del peronismo también. Hay que ver, digamos, como usted siempre dice, bueno, habrá que matizar, claro, cuáles eran las razones para que los intelectuales en su momento estuvieran en contra. Podemos también hablar de eso. Rosas, si los intelectuales no iban a estar opuestos al peronismo, si la universidad, la primera universidad peronista era el modelo franquista. Claro. ¿Quién puede defender el modelo franquista? Por más sectores populares que haya atrás. Yo creo que fue el gran déficit del peronismo, ¿no?
el no haber constituido un sector intelectual y no haber apoyado Así es, exactamente. El sector intelectual peronista, Jauretche, intelectuales, Calabrini. Pero son tardíos, son tardíos, fíjate. Además que eran radicales. No hubo tiempo, digamos. Pero no se constituye un sector intelectual. Pero no hubo tiempo, no tuvo tiempo el peronismo de generar sus propios intelectuales. De todas maneras, ha habido intelectuales peronistas muy importantes. Pero durante el peronismo no hubo intención oficial de crear una élite intelectual o algo por el estilo y apoyar una cuestión que tenga que ver con la universidad, ¿no? En su disputa con el liberalismo, el peronismo inevitablemente, equivocadamente, o digamos porque no había otra cosa, abrió espacios para el sector nacionalista. Y se metieron, como ustedes bien dicen, nacionalistas de derecha y demás. Pero digamos espacio o los convocó. Claro, yo creo que está la cosa. El peronismo generó el forjismo no. Digamos, yo no creo que nadie desprecia la intelectualidad peronista. Además, no siempre la intelectualidad argentina se ha opuesto por las buenas razones a los movimientos populares. Eso está claro, pero a mí no me parece que se hayan infiltrado los nacionalistas. Yo creo que Perón los convocó. Claro. Había espacios vacíos que eran el sector que venía ya de tiempo atrás, ¿cierto? Y bueno, ahí estaba. Sí, no lo sé. Vamos de Sarmiento a Perón. Tiene una mirada muy benevolente respecto de todo eso. Como vos bien decís. A mí me parece que sí, que está perfecto. Me parece perfecto que hablemos de Sarmiento y Perón a la vez, digamos, no hay problema. Pero bueno, volviendo al tema de la figura de Sarmiento como puente, ¿no? Entre el 37 y el 80. ¿Qué elementos del 37 pueden estar presentes en el 80 de alguna manera, ¿no? Y yo creo que una de las ideas que además debe ser herencia rivadaviana era crear una burguesía fuerte, ¿no? Claro. Mediante, digamos, una perspectiva industrial y también financiera, de acumulación, etcétera. Bueno, eso lo recogen los del 37 y Sarmiento después también le da una organización. Segundo, la necesidad de poblar, ¿no? Poblar el país. Gobernar es poblar. Claro, tenían la idea casi estética de la planicie, y vacía y ocupada por un lado por indios y por otro lado por estancieros que eran bárbaros. Sarmiento tiene una frase muy buena ya en el periodo posterior que dice: no sean bárbaros, cerquen. Es decir, que las propiedades no tenían delimitación, entonces eran objeto de expoliación, de robos, etcétera, ¿no? Cerquen el alambrado como forma de, ¿no? de delimitar la propiedad, y la noción de propiedad muy fuerte también, por supuesto que sí. Y hay otros alambres de la gestión de Sarmiento que son, a mí me parecen muy reivindicables, que son el telégrafo. El telégrafo, claro. O sea, Sarmiento fomenta mucho la instalación del telégrafo, que es el antecedente del Internet. Digamos, la primera vez que se puede transmitir la palabra a distancia, el telégrafo. Y Sarmiento fomenta mucho la instalación de redes de comunicaciones, ¿no es cierto? De la integración, ¿no? Que ahí aparece una de las cosas positivas de Sarmiento, que es, como bien decía Noé, la idea de futuro, ¿no? Él tiene muy claro un proyecto de un país progresista, por utilizar una palabra demasiado manoseada. Yo creo que él entra con una gran ímpetu a la presidencia y va aflojando, ¿no? Sigue pensando en Chivilcoy, digamos, de alguna manera, y empieza a aflojar, ¿no? Hace que el poder o la permanencia... Sí, eso yo no lo tengo tampoco tan visto, ¿no? ¿Qué pasó en la presidencia? Me interesaba más la personalidad intelectual, filosófica, ideológica, que la política estrictamente. De hecho, hay un parate en su producción literaria. Durante la presidencia, digamos, prácticamente. No nos hemos ocupado de la rivalidad de Sarmiento con Mitre, que también en un momento muy importante. Coinciden en algunas cosas básicas, digamos. Inclusive, de gran cosa que se saben de las cosas que dice Mitre, por ejemplo, esa frase terrible de no ahorre usted sangre de gauchos, que para lo único que sirve es para abono de la tierra, es una frase de una carta a Mitre. Es una carta a Mitre. Habría que ver si la divulgación de esas cartas no es parte del enojo de Mitre con Sarmiento, ¿no? Porque Mitre no desconocía que la divulgación de esa carta iba a ser muy deleteria para la imagen de Sarmiento. Acá, como empezamos el programa, yo creo que Mitre probablemente pensaba lo mismo, ¿no? Cuando decía los 13 ranchos, hablando de las provincias, no es muy distinto que no ahorre sangre de gaucho, ¿no? Pero el otro lo decía y lo escribía, digamos, ¿no? Pero lo escribía en cartas confidenciales, ¿no? Claro, sí, pero también lo decía públicamente. En el fondo se dice cosas más o menos parecidas, ¿no? También su expresión sobre los indios también era más o menos de ese tipo. Nos tenemos que ir. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Bueno, recomendamos la historia de literatura argentina que está publicando Noé, que ya va por su 5º tomo, ¿no? Salido.
acaba salido. Y está, bueno, esto sigue, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. ¿El plan de la obra son 12 tomos? 12 tomos. Buenísimo. Bueno, felicitaciones. Muchas Excelente gracias. trabajo. Gracias por invitarme. Por favor. Pensado en Historia Confidencial. Historia Confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gasotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.